Bienvenidos al Laboratorio 1 de Ingeniería de Plantas. Este corresponde a las cartas de Ringelmann. Entonces vamos a comenzar con un poquito de teoría. Las cartas. Estas son cartillas que se deben elaborar en cartón presentación en tamaño media carta. Los rayados se deben realizar con tinta negra. Son 6 cartas en total, donde la número 5 es una cartilla totalmente negra sin rayas de ningún grosor, al igual que lo es la cartilla número 0, que es totalmente blanca. Las cartas de humo proporcionan diferentes tonalidades de gris por medio de las cuales pueden compararse las columnas de humo de las chimeneas. La idea de realizar estas cartas es que al verlas desde cierta distancia se cree un degradado de grises con el que se pueda comparar con el humo de las chimeneas. Entonces vamos a conocer las cartas. Carta número 0 corresponde a toda la tarjeta en blanco. Carta número 1. Dibujos con líneas negras de 1 milímetro de espesor, a los lados de espacios blancos cuadrados de 9 milímetros de lado. Carta número 2. Dibujos con líneas negras de 2.3 milímetros de espesor, a los lados de espacios blancos cuadrados de 7.7 milímetros de lado. Carta número 3. Dibujos con líneas negras de 3.7 milímetros de espesor, a los lados de espacios blancos cuadrados de 6.3 milímetros de lado. Carta número 4. Dibujos con líneas de 5.5 milímetros de espesor a los lados de espacios blancos cuadrados de 4.5 milímetros de lado. Y por último, la carta número 5. Corresponde a toda la tarjeta en negro. Entonces vamos a definir el término opacidad. Simplemente significa el grado en que la luz transmitida se oscurece. Entonces en esta tabla vemos la relación que existe con los números de las cartas de Ringelmann y un porcentaje de opacidad. Viendo así que el número 0 corresponde al 0% de opacidad, que el número 1 de las cartas de Ringelmann al 20% de opacidad, y así aumentando 20% hasta que la número 5 corresponde a un 100% de opacidad. Vamos a ver entonces las reglas generales para el uso de las cartas. Se deben tomar las medidas cada 15 o 30 segundos. Las lecturas deben hacerse en la parte más densa de la columna de emisión y se compara su color con los tonos de las cartas. El observador debe colocarse a una distancia no menor de 30 metros ni mayor de 400 metros del cañón de la chimenea. Las cartas deben colocarse lo más próximas posibles a la línea visual del observador y a una distancia tal del observador que las retículas en la carta aparezcan como campos grises. Esto sería a 18 metros aproximadamente. Entonces, al momento de tomar las medidas, se puede hacer cada 15 o cada 30 segundos. Y las lecturas se deben de hacer en la parte más densa donde sale el humo, que es en el cañón de la chimenea, para lograr una buena comparación. Y claro, entonces las cartas deben estar ubicadas en la línea visual del observador y a una distancia en la que las cartas creen un degradado de gris para poder compararlas con el humo. Una vez que realizamos las medidas, pues procedemos a hacer ciertos cálculos. El cálculo del porcentaje de densidad aparente visual del humo para el periodo total de observación se efectúa aplicando la siguiente fórmula. Densidad aparente visual es igual al número total equivalentes por 20 dividido el número de observaciones. Entonces vemos un caso práctico. Se le pide determinar un análisis de la contaminación que produce la chimenea industrial de una fábrica
Para ello, usted realiza las mediciones en el campo con el uso de las cartas de Ringelmann y resultan los siguientes datos. Como podemos ver, acá los datos fueron tomados durante un periodo de 30 minutos cada 15 segundos. Y en esta tabla están identificados por colores. En este caso es importante porque lo que vamos a realizar es un conteo de cada número. ¿Cuántas lecturas obtuvimos de cada carta? Y con eso procedemos a calcular. Entonces, en esta tabla vemos que tenemos el número de lecturas según la tarjeta. Tenemos 15 lecturas para la tarjeta 0, 60 para la tarjeta 1, 35 para la tarjeta 2, 10 para la tarjeta 3 y 0 para la tarjeta 4 y 5. Entonces, para obtener el número total de equivalentes es igual a las lecturas por el número de tarjeta. Como podemos ver, en la primera sería 15 por 0 es igual a 0. Luego tenemos 60 por 1 es igual a 60. Seguimos con 35 por 2 es igual a 70. Y por último 10 por 3 es igual a 30. Entonces sumamos esta columna y la columna de las lecturas. Y con eso ya tendríamos todos los datos para proceder a hacer el cálculo de la densidad aparente visual. Entonces, para encontrar la densidad aparente visual del humo, para el periodo total de observación se efectúa aplicando la siguiente fórmula. Tenemos que la densidad aparente visual es igual a 160 por 20 dividido 120, lo que resulta en un 26.67%. ¿A qué conclusión llegamos? Se determina que el porcentaje de densidad visual del humo corresponde a 27%, lo que indica un nivel bajo de contaminación y dentro de los límites aceptados. La interpretación que se le da a estos valores es que en valores mayores de 51% de densidad aparente visual son indicadores de una posible contaminación ambiental por humos, por lo que se debe solicitar una calibración del balance aire-combustible del o de los quemadores responsables de estos humos negros de chimenea. Entonces, en este caso práctico obtuvimos un porcentaje de densidad aparente visual del 27%. Como está por debajo del límite aceptado, que es 51%, concluimos que la contaminación que está generando esta chimenea no es mayor, no afecta demasiado, no tiene mucha opacidad. En cambio, si hubiéramos obtenido un valor mayor a 51%, pues ya procedemos a hacer las revisiones necesarias, como dice aquí, una calibración del balance aire-combustible, revisar por qué se está generando tanta contaminación. Y entonces eso sería todo por el laboratorio 1.